Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada y en este día la palabra del Señor la tomamos de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 13, del 26 al 33. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Para que podamos confrontar con nuestra vida hoy, en este día, y comprometernos. Habiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús, aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte. Pidieron a Pilato que lo condenara. Entonces Pablo de nuevo está continuando haciendo una increíble síntesis verdaderamente de todo lo que ha sucedido desde la creación del mundo, pasando, ¿verdad?, Dios por esta historia que nosotros le llamamos del Antiguo Testamento, ese amor inefable, ese amor generoso, total, de parte de Dios que se dona por nuestra salvación. Lleva que es la resurrección, pero que pasa ciertamente por una pasión, por un camino, por un proceso, y llega a la muerte de cruz, pero una muerte salvadora, que es la resurrección. Y Pablo entonces con esto nos está diciendo que tenía que conocer muy bien las Escrituras. En la Biblia, relee página, porque desde aquí tenemos que entender esta única historia de salvación como contenido, ¿verdad?, dentro de la palabra de Dios, dentro de la Biblia. Por lo tanto, todo un modelo para que nuestras predicaciones, es decir, en la misma catequesis, nosotros podamos dar contenido a todas nuestras prédicas, para que nosotros podamos dar el meollo, lo esencial, el caracú verdaderamente del mensaje del Señor para nuestras comunidades. Pidamos esta gracia hoy para cada uno de nosotros y para todas nuestras comunidades eclesiales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.